Lux in Tenebris. Carta a los católicos sobre el falso profeta y los falsos apóstoles. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Actualmente, para nadie es secreto la tensa situación que atraviesa la Iglesia frente al falso profeta Jorge María Bergoglio y a su séquito de apóstatas con licencia canónica. Ante la presente situación, a muchos bautizados se les cruzan dos elementos de vital importancia, que son la canonicidad y la fidelidad, ambos íntimamente relacionados con la identidad eclesiástica, es decir, el sentirse y el identificarse como Iglesia, los cuales normalmente pueden llegar a confundirse, o bien, de algún modo tenerse entendidos de forma no precisa como manera de dos partes de una misma identidad. Toco ese tema de vital importancia, ya que normalmente la comunidad de bautizados no saben cómo proceder cuando de obediencia se trata en relación a la jerarquía eclesiástica. Es cierto que los fieles no tienen votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, como corresponde al clero en cada una de sus respectivas jerarquías. Sin embargo, en virtud de la fidelidad debida a Dios y de que la Iglesia es institución divina, es decir, fundada por el mismo Cristo, debemos tener muy presente que no puede haber verdadera fidelidad cristiana cuando anteponemos a una persona del clero frente a Dios por el simple hecho de que ésta representa una figura de la jerarquía de la Iglesia. Pues la autoridad y la legitimidad que constituye a la jerarquía misma tiene como cimiento fundamental la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y a su santa doctrina contenida en su santo Evangelio, en el Corpus Paulini, en las epístolas católicas, en los documentos de los padres de la Iglesia, en los documentos conciliares, exceptuando algunas partes del Concilio Vaticano II. De esta manera, no tiene sentido alguno apoyarse en el Código de Derecho Canónico y en la investidura eclesiástica para reclamar legitimidad, pues no se trata solo de leyes civiles o eclesiásticas, ni mucho menos de política alguna. Se trata de la fidelidad a Cristo, cuyo evangelio y doctrina es la que sostiene la autoridad, la legalidad y la idoneidad de cada uno de los miembros de la jerarquía eclesiástica en sus respectivos niveles, empezando por el Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas. De modo que, si Jorge María Bergoglio, abusando de su investidura canónica como pontífice, nos predica un falso evangelio cuya doctrina no es la de Jesucristo, debe ser rechazado de inmediato y sustraído de las oraciones litúrgicas, pues se trata de un hereje y un apóstata manifiesto. Y en función de la verdadera fidelidad a Cristo, si es que en verdad somos de Cristo, procederemos del mismo modo con todos los cardenales, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos que estén en comunión con Él. Hecho lamentable, pero Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién le creeremos? ¿A los que son fieles a Cristo o a los apóstatas en comunión con Bergoglio? Abrid los ojos y no os confiéis. Si ya hay un falso profeta de este calibre que ha usurpado el trono de Pedro, no les extrañe que ya en muy poco tiempo aparezca el anticristo de anticristos, el aniquilador de la Santa Iglesia peregrina, el impostor de Cristo, pues es condición sine qua non la presencia del falso profeta para que aparezca el anticristo. Pues del mismo modo que San Juan Bautista precedió a Jesucristo, así Jorge María Bergoglio antecede al anticristo. Abrid los ojos. El obstáculo de la gran apostasía fue removido. Estamos en la hora de las tinieblas. Pero luego de este sínodo de obispos que se realizará en octubre de este año, todo quedará manifiesto y el faro de la Iglesia brillará por unos momentos más para indicarnos el puerto seguro hacia Cristo, Señor y Dios nuestro,
Luego de esto, tiniebla total y persecución. Hermanos, les explico esto y se los pongo a modo de advertencia manifiesta, de manera que quien escuche esas palabras y no las observe, no es de Cristo. No os engañéis y tampoco os dejéis robar la salvación que viene únicamente de nuestro Señor de Jesucristo y de su Santa Iglesia Católica. Hermanos, la verdadera jerarquía eclesiástica solo goza de verdadera autoridad cuando es fiel al Evangelio y a la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, pues la autoridad y la legitimidad de todo verdadero apóstol tiene su cimiento en la comunión plena con la Santísima Trinidad. Quien falsea el Evangelio no es de Cristo, y quien no tiene al Verbo no puede ir al Padre, y quien no está con el Padre y el Hijo tampoco puede estar con el Espíritu Santo. Fe, esperanza y caridad, o las tres o ninguna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o los tres o ninguno, pues Dios es la verdad, y quien no está junto a Dios no puede decir la verdad. Quien tiene el Espíritu de la verdad, dice la verdad, y quien no tiene el Santo Espíritu solo puede falsear, calumniar y mentir. ¿O es que el Espíritu de la verdad puede predicar la mentira? ¿Es que un apóstol verdadero es capaz de contradecir al Espíritu Santo? Y si lo predica como suyo, ¿no sería acaso un calumniador de Dios? Y a estos falsos con investidura canónica que predican un evangelio distinto al que recibisteis en la verdad, es a quienes queréis defender y seguir. Si perseveráis en esta obstinación, sin duda alguna iréis a la condenación eterna. Lo mismo sucedió en un tiempo remoto con los ángeles antes de que el género humano apareciera. Muchos otros ángeles apoyaron a Satanás por lo que representaba en poder y jerarquía, pero se olvidaron que el ser lo tenemos es en la verdad en comunión con Dios, pues aunque un gran ángel y potencia supernatural en el mundo angélico, Luzbel sin la debida fidelidad a Dios ya no era nada, y en su lugar otro combatió a favor de la verdad de Dios, San Miguel. Del mismo modo, estos falsos apóstoles serán precipitados al abismo del infierno por calumniar al Espíritu Santo, falseando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y trayendo así la condenación de muchos. Quien escucha a Bergoglio y a los que están en comunión de iniquidad con él, escucha el Evangelio de Satanás, la Evangelii Gaudium. Hermanos, abrid los ojos, pues aunque sus palabras los hagan dudar y sean de apariencia elocuente, juzgad por las obras y no por la falaz verborrea que muchos toman como música para sus oídos para confirmarse en sus pecados. Hermanos, bajo advertencia de condenación eterna, comunica a ustedes el santo consejo de San Juan de la Cruz. Con el diablo no se habla, de modo que no les escuchéis más, no sea que por estar faltos de doctrina terminéis cayendo definitivamente en el botín de Satanás. Una vez más os exhorto, no les escuchéis. Por ello, el mismo Jesús, en consideración a nuestros tiempos tan arduos, nos lo predijo, para que así al verlo con nuestros propios ojos nos sirviera de advertencia, queriendo evitar así la posibilidad de que nos condenásemos por ingenuos, de modo que estando ya advertidos, nadie ya puede excusarse. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ego sum, Angelus Visantinus.